Mapogo. La alianza mortal de la pradera. Cuando los primeros rayos del sol rompen en la tierra agrietada del desierto africano, una antigua ley se cumple. En el mundo de los leones, todos los machos eventualmente deben irse. Los leones machos, cuando llegan a la edad adulta, serán expulsados por su propia manada. No más protección de la madre, no más tolerancia del padre. Ese es el comienzo de un viaje de supervivencia, solitario, lleno de sangre y colmillos. Pero en 2006, en la reserva de caza Sabi Sands, Sudáfrica, ocurrió algo inusual. 6 leones machos, que no pertenecían a la misma manada ni a la misma sangre, decidieron permanecer juntos. Sus nombres serían recordados más tarde en todo el mundo: Makulu, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kenky Tail y MRT. Seis guerreros salvajes, formando una alianza sin precedentes, tanto en número como en influencia. Nadie sabe por qué se unieron, tal vez porque crecieron juntos en tiempos de escasez, o simplemente porque su instinto de supervivencia hizo que se necesitaran más que nunca. Día a día, crecieron en silencio, sin alardear, sin gruñir ni pelear, pero cada salto, cada paso era más fuerte. Pronto toda la reserva comenzó a moverse, un grupo de leones machos se movían juntos, cazaban juntos y luchaban como si fueran de una sola mente. Cuando los animales que antes se consideraban criaturas solitarias y sociales dejan de ser individuos, se convierten en fenómenos. Y aquí comienza una leyenda, cuando 6 leones machos dejaron de lado sus egos para crear algo más grande que ellos mismos. Una alianza, un imperio, una pesadilla para todos los oponentes. En ese momento nadie sabía que acababan de presenciar el comienzo de la mayor alianza de leones que la naturaleza jamás había producido. No están simplemente deambulando buscando refugio, tienen un objetivo, y ese objetivo es un reino. La Alianza de León, con 6 individuos adultos, cada uno lo suficientemente fuerte como para dominar una región, ahora avanzaba junta, en silencio, pero imparablemente. El primer territorio que eligieron pertenecía a 2 leones viejos que antaño albergaban la manada de hembras más grande del este de Sabi Sands. Sin negociación, sin previo aviso, en cuestión de minutos, la Alianza Mapogo acabó con esa dinastía, una muerte tan rápida que nadie tuvo tiempo de comprender lo que ocurrió. A partir de ese momento ya no fueron exiliados sino conquistadores. En 3 meses, la Alianza Mapogo controlaba más de 4 territorios contiguos, desde Sabi Sands al este hasta las orillas del río Sand. Nadie se atreve a cruzar los límites que ellos mismos establecen.
Makulu, el mayor y más experimentado, se convirtió en el líder clandestino. Scar y Pretty Boy son una pareja perfecta. Kinkital y MRT suelen liderar incursiones. Rasta, silencioso pero despiadado, siempre aparece en el momento justo para acabar con cualquier resistencia. En lugar de dividir sus rebaños, dividieron sus líneas de batalla. Un grupo ocupaba el territorio y el otro atacaba el siguiente territorio. Esto ya no es un comportamiento natural, es una estrategia. Nadie en el mundo de los biólogos había visto jamás algo parecido. Los leones machos a menudo se matan entre sí por territorio, pero Mapogo lo comparte. No compiten ni se derrocan entre sí. Cada uno entiende su papel y nadie supera a otro. Los sobrevivientes de los enjambres que invadieron lo llamaron la tormenta negra de 6 cabezas. Pero ese dominio no afecta solo a los leones machos. Las manadas de hembras pierden crías enteras en las incursiones. Mapogo no perdona a ninguna generación genética que no lleve su linaje. No se detienen. Cada paso, cada huella, lleva una declaración. Esta tierra es nuestra, y si no lo es, tarde o temprano lo será. Esto ya no es una alianza. Este es un imperio que gobierna con garras, con ingenio y con el miedo que infunde en cada brizna de hierba de la estepa. En el mundo de los leones, un macho afortunado difícilmente podría mantener un territorio durante más de 2 años. Pero Mapogo, con sus 6 leones, cada uno tiene su propio instinto asesino. Hizo lo impensable y mantuvo el poder supremo durante más de 6 años. De 2006 a 2012, Mapogo no solo amplió su esfera de influencia. Acabaron con múltiples alianzas rivales masculinas y derribaron 8 grupos de control diferentes. Y estableció un territorio de hasta 170.000 hectáreas, equivalente a casi 1.700 kilómetros cuadrados, más grande que la ciudad de Los Ángeles. Makulu, el mayor, normalmente permanece quieto en el centro de la manada, observando con los ojos cada movimiento. Scar y Pretty Boy son una pareja inseparable, van a todas partes juntos. El señor T, famoso por su melena inusualmente espesa y la más brutal, es quien siempre lidera la persecución. Kinkital, con su distintiva cola rizada, es su mano derecha. Y Rasta, misterioso, silencioso, pero golpea como un rayo. Durante los años de mayor actividad, el número de cachorros de león nacidos de las manadas de hembras controladas por Mapogo ascendía a cientos. Muchos individuos que sobreviven hasta la edad adulta portan genes directamente de ellos. La tasa genética era tan alta que en un momento dado los científicos temieron que se produjera endogamia en la zona. Nunca
Nunca antes una alianza masculina había dejado una huella genética tan profunda. El rugido del mapogo no es solo una señal de ocupación, es el sonido del orden. Manadas de antílopes, cebras e incluso hienas cambian de dirección si oyen ese sonido resonando en las llanuras. La presencia de mapogo es como una atracción gravitatoria, nadie se atreve a acercarse, pero tampoco puede ignorarla. Y cuando caza, mapogo no necesita esconderse. La confianza proviene de saber que la presa no tiene posibilidad de escapar. No necesitan velocidad, tienen táctica, posición y ritmo. Cada miembro de la alianza desempeña un papel. Y lo más extraño es que durante su apogeo, nunca hubo un solo registro de que pelearan entre ellos. 6 leones machos adultos viven uno al lado del otro, sin competencia por los derechos reproductivos. Esto no tiene precedentes. En un mundo de sospecha y violencia, Mapogo sobrevive gracias a la fe. Son reyes, pero cuando una dinastía llega a su apogeo, es también cuando la oscuridad empieza a acechar. En los márgenes del imperio, ojos jóvenes y depredadores observaban cada uno de sus movimientos. Toda dinastía gloriosa lleva dentro las semillas de su caída. Y en la naturaleza, el crujido no suena como un trueno, comienza con el silencio. Desde fuera, la alianza Mapogo permaneció invencible. 6 leones machos, una alianza sin precedentes, continuaron rugiendo cada noche, aterrorizando a toda la sabana. Pero dentro de las tierras que gobiernan, el equilibrio ha comenzado a tambalearse. 6 individuos, 6 personalidades, 6 programas de caza diferentes. Para mantener el imperio que abarcaba casi 1.700 kilómetros cuadrados, se vieron obligados a dividirse. Como ya no nos movíamos juntos con tanta frecuencia, empezaron a aparecer huecos. En la frontera, en la confianza y entre quienes lucharon codo con codo a sangre y fuego. El señor Teiken Kiteo, 2 guerreros con tendencia a participar activamente en la confrontación, fueron asignados para proteger el norte. Esta es la intersección de 3 alianzas masculinas emergentes. Entre ellos, los más peligrosos son 4 leones jóvenes que aún no han sido nombrados. Pero los observadores los llaman Selati, porque a menudo aparecen cerca del río. Tienen casi la mitad de edad que Mapogo, son más resistentes y tienen menos cicatrices. Y lo más importante, nunca he probado el fracaso. A diferencia de los Mapogo, que marchaban como una tropa de choque, los Selati eran más silenciosos. Monitorearon los hábitos, rugidos y ciclos de marcación territorial de Mapogo durante semanas. Y entonces, una brumosa mañana de junio, atacaron. Quinquital estaba patrullando solo en ese momento. Quizás por subjetividad o por creer que los compañeros están cerca.
No se dio cuenta del peligro hasta que los 4 atacantes habían dado la vuelta hacia ambos lados. La batalla duró casi 15 minutos, más que cualquier otra emboscada. Quinquital, a pesar de estar gravemente herido, mordió el cuello de un Zelati, provocando su colapso. Pero al final, la resistencia se acaba. Cayó sobre la hierba, con los ojos todavía muy abiertos, como si aún no hubiera aceptado la verdad. El Señor te viene más tarde. Demasiado tarde para salvarse, pero a tiempo para ver el último rasguño en el suelo. Donde una vez yació mi hermano más cercano. La muerte de Quinquiteo no fue solo una pérdida, fue una ruptura. La alianza de 6 horas se reduce a 5. Pero con Mapogo, cada miembro es un vínculo irreemplazable. Scar comenzó a retirarse de los puntos de conflicto. Ya no le interesaba cazar en grupo. A veces desaparecía durante semanas y aparecía en rincones lejanos del territorio como un fantasma. Makulu, que ahora tiene más de 10 años, se mueve más lentamente, tose más, los signos de la vejez son evidentes. Rasta sigue luchando, pero más silenciosamente que antes. Y el señor T, desde que perdió a su hermano, se ha vuelto inusualmente feroz, llegando incluso a atacar a una leona de la manada. El territorio de Mapogo todavía existe, pero su alma ya no estaba intacta. Cuando un árbol gigante está hueco por dentro, no hace falta una gran tormenta, basta una brisa para derribarlo. Cuando un imperio cae en la oscuridad, no todos los demás caen. Algunos todavía siguen en pie, todavía luchan, no por la gloria, sino porque es lo único que saben hacer. Después de la muerte de Quinquiteo, Mapogo no se disolvió inmediatamente. Pero algo dentro de ellos ha cambiado, como una pieza musical que ha perdido su línea de bajo, y aunque la orquesta sigue tocando, todo está desafinado. Rasta, el más silencioso de todos, comenzó a convertirse en un guardián fantasmal. Ya no viajaba con el grupo, sino que iba solo hasta los confines de la frontera. Si ve cualquier señal de intrusión, ataca primero, sin previo aviso ni gruñidos. Scar, el mayor, el más aterrador, el más inteligente, ya no aparece junto a nadie. Camina solo, duerme solo, caza solo. Durante semanas, los observadores no registraron ningún rastro. Cuando reapareció, su pelaje estaba desgarrado, sus costillas eran visibles bajo su piel, sus ojos estaban vacíos como si mirara a través del tiempo. El señor T y Predibo intentan aferrarse a lo que queda. Nunca se separaron el uno del otro. Dos supervivientes, de pie en silencio en medio del torbellino de los tiempos cambiantes. Marcaban su territorio cada día, pero los rugidos eran más silenciosos, los periodos de descanso más largos y cada paso llevaba el peso del recuerdo.
Rasta cayó en una batalla desigual. Estaba solo contra 3 jóvenes machos probando los límites del territorio de Mapogo. Nadie sabe exactamente qué pasó. Pero las huellas que quedan muestran que no se retiró y murió mientras aún luchaba. Mapogo ahora queda con 3. Scar ahora vive como una sombra de leyenda. Algunas personas creen que está muerto. Otros dicen que todas las noches, en la zona fronteriza sur, oyeron un único rugido, corto, ronco, pero de largo alcance, como si un espíritu aún custodiara algo sagrado. Señor, ya no puedo contenerme más. Era más agresivo, se enojaba con facilidad e incluso atacó a la leona de la manada. Pretty Boy, por el contrario, estaba extrañamente tranquilo, como si lo hubiera aceptado todo. Entre esos dos polos, los últimos días de la alianza transcurrieron como el último aliento de un rey envejecido. Ya no son conquistadores, ya no son el centro del terror. Pero en cada huella dejada, en cada arbusto marcado, está el eco de una época. Un susurro a la naturaleza. Una vez, 6 leones juntos hicieron lo imposible. Cuando el atardecer tocó el pelaje plateado. Ya no miran hacia adelante, solo miran hacia atrás. Donde los hermanos ya no están presentes, pero nunca son olvidados. La pradera ya no ruge como antes, pero si escuchas lo suficiente, lo oirás. En algún lugar, aún resuenan las sombras de los guerreros caídos. Scar desapareció sin dejar rastro. No hay cuerpos, no hay batalla final, solo silencio. Y en la naturaleza, a veces el silencio es el final más apropiado para alguien que una vez rugió hasta los confines de la tierra. El señor T y Pretty Boy fueron los últimos. Ya no conquistan territorios, ya no cazan oponentes. Siguen vivos, como los guardianes de la última alma de Mapogo. A medida que pasaban los días, nadie sabía exactamente cuánto tiempo vivirían. Pero su imagen, el viejo león, la melena oscura, los ojos que todo lo habían visto, se convirtió en el símbolo viviente de una leyenda. Hoy en día, 1/3 de los cachorros de león nacidos en la zona son de ascendencia Mapogo. Ese legado ya no está en el rugido, sino en cada célula, en cada aliento de la próxima generación. Ya no vemos a Mapogo, pero Mapogo nunca ha desaparecido. La alianza Mapogo ha cambiado por completo la forma en que vemos a los leones. No están solos, no son meros gobernantes por la fuerza, sino criaturas que conocen el sacrificio, la confianza y viven como un todo unificado.
Desde Mapogo, las alianzas masculinas se han vuelto más numerosas, más grandes y más cohesionadas. Todo esto es una repetición, inconsciente, del patrón que dejó Mapogo. El tiempo puede borrar huellas, pero no marcas. Y hay leyendas que, aunque silenciosas, aún viven por siempre en el aliento de la tierra. En el latido de la estepa y en la memoria de quienes la presenciaron. Porque las leyendas nunca desaparecen del todo.